Hola, soy Valentín Rollo. En la sesión de hoy vamos a ver algunos detalles sobre los esquemas en automatismos eléctricos. Vamos a ver los símbolos que componen el esquema, aprender a numerar y designar los distintos elementos y vamos a entender cómo se relacionan los elementos entre los distintos planos mediante las referencias cruzadas. Los esquemas en automatismos eléctricos se dividen en dos partes. Un esquema que se suele llamar circuito de potencia y otro esquema que se suele llamar circuito de mando. En estos dos tipos de esquemas, por una parte, en la parte de arriba tenemos la parte de alimentación con las líneas y en la parte de abajo se suele tener el neutro. Fijaos el tipo de identificación que se utiliza en este tipo de esquemas. Se suele utilizar una designación por medio de 3 letras y a su vez pues la identificación de los conectores. Fijaos también que para los elementos de protección la primera letra es una F, como podéis ver aquí, para el caso de los fusibles o el caso del relé térmico, y a continuación se enumeran de forma correlativa y se añade una tercera letra para designar el uso concreto que se va a utilizar ese elemento. En el caso de los contactores, pues la primera letra es una K y en el caso, por ejemplo, en este caso de los motores, pues la primera letra es una E. Esta identificación debe ser única. Y en el caso de los pulsadores, pues la primera letra es una S. En este caso tenemos el S0Q y el S1Q. A la hora de colocar la numeración de los terminales, cuando el contacto o el elemento se coloca en vertical, pues se tiene que colocar a la derecha y cuando está en horizontal se colocan debajo. Lo que es la identificación, cuando el elemento está en vertical se colocará a la izquierda y cuando está en horizontal en la parte superior. Aquí tenemos algunos ejemplos de un contacto abierto, normalmente abierto, y un contacto normalmente cerrado. Fijaos en la segunda letra cuando son contactos normales, el segundo número, en el caso de un normalmente abierto, es un 3-4 y cuando es un normalmente cerrado es un 1-2. En caso de que sea algún elemento especial, pues se utilizan el 5-6 para los cerrados, como en el caso de los temporizadores, y el 7-8 en el caso del normalmente abierto. Otro detalle en el que os tenéis que fijar es cuando tenéis varios elementos que actúan conjuntamente o se refieren al mismo elemento, pues se unen entre ellos con una línea punteada. Si dentro de un mismo esquema tenéis la misma identificación, en este caso K1M como aquí K1M, pues se está refiriendo al mismo contacto. Aquí tenemos otro ejemplo de utilización de la línea punteada para designar que este contacto abierto S1B 1314 corresponde al mismo elemento que este otro
21, 22 y lo mismo con este y este otro en el caso del S2B. En el caso de que no queremos utilizar la línea punteada, pues se podría sustituir volviendo a poner la identificación, ¿no?, con las letras al lado de cada uno de los elementos. Aquí tenemos otro ejemplo en el que a veces podemos tener más de una tensión de alimentación en el mismo circuito. Tenemos el caso de que una parte del circuito está alimentada a 230 voltios y la parte de las lámparas, en este caso la señalización, pues seguramente por motivos de seguridad está alimentado a 24 voltios. Otro de los detalles que lleva muchas dudas es la utilización de las referencias cruzadas. Son estos elementos que podemos ver debajo de las bobinas, en este caso K1B y K2B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso es un circuito con su esquema de potencia y esquema de mando, y lo que os tenéis que fijar es en lo siguiente: cada una de estas columnas están numeradas desde el 1 hasta el 7 y estos números nos van a ayudar a localizar la posición de los diferentes elementos dentro del esquema. Cuando son esquemas muy grandes puede ser a veces cierta dificultad de encontrar todos los sitios donde se utiliza los contactos de un contactor en particular. Por ejemplo, en este caso, debajo de cada uno de los tres contactores, en este caso K1M, tenemos todos los contactos que están utilizados y el sitio donde se encuentran. Por ejemplo, podemos ver que 1, 2, 3, 4 y 5, 6 del contactor K1M están en la columna 1, como señalan a su lado, y si vamos a la columna 1 del circuito de potencia, podemos ver que efectivamente aquí están los contactos 1, 2, 3, 4 y 5, 6 del K1M. Lo mismo, por ejemplo, la columna 7, si vamos a la columna 7 tenemos el 13, 14 de K1M. Digamos, esto nos ayuda, sobre todo en esquemas muy grandes, el de encontrar todos los sitios donde se emplean los contactos de un determinado contactor o, en este caso, contactos de la bobina del temporizador, ¿no? Por ejemplo, en la columna 5 debemos encontrar el contacto 15-16 de este temporizador K4T, ¿no? Vamos a la columna 5 y efectivamente aquí está el contacto 15-16 del temporizador. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y espero vuestras dudas a través del campus virtual o a través de la plataforma de SITAE.